Bien, entonces la última clase habíamos visto la cuantización del momento angular orbital. Ya habíamos visto que se cuantiza primero la magnitud del mismo, dado por esta regla, donde los números posibles para los distintos L minúsculas están dados acá en este conjunto discreto. Está evidente que se cuantiza la magnitud, pero no solo eso, sino también la dirección en el sentido de que, bueno, en este caso hemos escogido que la componente Z sea la que se pueda determinar simultáneamente a la magnitud del vector momento angular orbital. Entonces, la componente Z también está cuantizada y de esa manera decimos que en realidad el vector momento angular orbital bajo estas condiciones tendría distintas orientaciones en el espacio donde la magnitud tiene un cierto valor y la componente en la dirección Z tiene distintos valores dependiendo de los valores de M sub L, ¿verdad? Y que estos precesan alrededor del eje Z, ¿por qué? Porque no pueden ser determinados simultáneamente todas las componentes. Entonces, en realidad el vector estaría precesando alrededor del eje Z como se muestra en el gráfico en consideración. Yo les había pedido que ustedes hagan un gráfico similar para el caso L igual a 2. Hablo de L minúsculo igual a 2. Vale decir, cuando la magnitud toma el valor de raíz de 6 sobre h más. Bien, pero este es un aspecto, digamos, del movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo. Esta es una característica asociada fundamentalmente con el hecho de que la partícula que estamos estudiando nosotros, el electrón específicamente, pues posee masa. Entonces, el momento angular orbital es la característica debido a la masa. Si ustedes desean, la cantidad física asociada con el movimiento de rotación del el electrón, pero visto desde el punto de vista de masa, ¿verdad? Girando alrededor del núcleo. ¿Qué pasaría si nosotros ahora nos concentramos en el otro aspecto del electrón? El electrón no solamente posee la propiedad masa, sino también posee carga eléctrica. Entonces, veamos qué es lo que sucede con la carga eléctrica. Y entonces nosotros estudiaremos lo que es el problema de la cuantización bien, y parece un nombre muy largo, algunos simplemente hablan del momento magnético orbital, pero en verdad se trata de la cuantización del momento dipolar magnético orbital. A ver, nuevamente, por favor, es importante que entendamos todos de que cuando estamos hablando del movimiento del electrón, digamos, si ese es nuestro electrón, y estamos pensando
clásicamente, digamos, ¿ya? Porque lo contrario, es, ya saben, es un poco más compleja la interpretación. Sin embargo, pienso que esto es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Tenemos al electrón, en el centro se encuentra el núcleo. eh, Ahí está nuestro núcleo. Y si escogemos nosotros este plano, digamos, en el que se estuviera moviendo desde el punto de vista clásico el electrón, entonces acá surgen dos aspectos, ¿no? Por un lado está la carga, porque si este es el electrón eh, pues tiene carga y es igual a menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Pero por otro tiene masa, y si no vamos a considerar un movimiento relativista, entonces podríamos hablar de la masa propia del electrón, que vale 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. Debido, a ver, después lo voy a mejorar ya, pero debido a esta propiedad que es la masa, si consideramos que el electrón está girando de esta manera, entonces habíamos visto nosotros de que hay un momento angular dirigido de esta forma. Obviamente perpendicular al plano en el que se está produciendo el giro, ¿verdad? Entonces, este momento angular se lo debemos intrínsecamente a la propiedad que es la masa y obviamente el movimiento de la misma. Ahora, todo ese problema de la cuantización de L ya lo hemos resuelto, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Pues la magnitud está cuantizada, pero su componente, y esto es por convención, ya habíamos hablado, ¿no? Pero también su componente en la dirección LZ. ¿Cuáles son sus reglas de cuantización? Pues están dados por estas ecuaciones. Si bien parece muy redundante lo que estoy haciendo, es simplemente para no olvidarnos, ¿de acuerdo? Y obviamente si el eje Z se encuentra en alguna dirección, este estuviera precisando alrededor de la misma. Ok, muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que ocurre con el movimiento del electrón, pero ahora nos interesa la propiedad que es la carga eléctrica. Si el movimiento es este de la carga, en realidad es como si hubiera una corriente circulando, ya sabemos por convención, es como si estuviera circulando una corriente eléctrica en este sentido. Ahora bien, ustedes deben recordar que las espiras de corriente, a ver, voy a ponerlo acá, si este fuera una espira por la cual estuviera circulando una corriente, entonces, si este fuera el vector área encerrado por la espira de contorno C, estoy hablando de esta área, ¿verdad? Habría
un momento dipolar magnético, mu, igual a ¿qué? Al producto de la corriente por el vector área. ¿A qué es igual el vector área? Pues simplemente el módulo por el unitario normal. ¿Hacia dónde apunta el unitario normal? Fíjense, si este es el sentido de circulación de la corriente, entonces el unitario normal está saliendo como en el gráfico. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Así. Este sería el unitario normal a esta superficie. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una corriente circulando en este sentido, es decir, contrario al de la masa, ¿de acuerdo? Contrario al de la masa. La masa está moviéndose de esta manera, la flechita negra indica eso. Entonces, el vector momento angular es pues, perpendicular a dicho plano, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de la carga se está moviendo, obviamente, en ese sentido, pero por convención, la corriente pues circula en sentido contrario. Ahora bien, habría un momento dipolar magnético, pero en este caso, como la corriente está circulando en ese sentido, el momento iría perpendicular al plano también, pero en sentido contrario. Entonces, ahí está. Vamos a dibujar y ahí tenemos nosotros a nuestro momento dipolar magnético orbital. Así le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Por qué? Porque de alguna manera están relacionados los dos, ¿verdad? Están relacionados. Ahora, ¿cuánto vale esto? La idea es que nosotros queremos definir el cuantización del momento dipolar magnético orbital. Queremos saber si es que hay alguna regla parecida a esta, ¿verdad? De eso se trata. Ahora bien, si seguimos esto, lo que nos interesa es simplemente la magnitud. ¿Por qué? Porque vectorialmente hablando, estos dos son contrarios, ¿verdad? Entonces, la magnitud sería la corriente por el área. ¿Ah? Esta área. ¿De acuerdo? Ok. En este caso, vamos a ver nosotros de que el área es igual simplemente a pi por radio elevado al cuadrado. Si estamos pensando nosotros en que esto pues es una trayectoria circular de radio r, ¿de acuerdo? Lo estamos haciendo así para porque no existe necesidad. Vamos a ver más adelante de que es independiente de la forma que tenga esta órbita. Entonces, vamos a tratar de llegar a nuestro resultado haciendo el cálculo más simple posible. Entonces, el módulo de mu, y estoy hablando de mu sub L, por si acaso, ¿verdad? Esto es mu sub L, sería igual a ¿qué? También es importante escribir la corriente, pues. ¿A qué va a ser igual la corriente? La corriente, por definición, es carga por unidad de tiempo. Estamos hablando de la carga del electrón. Esto es, si ustedes desean, E es el valor absoluto de esta carga. ¿De acuerdo? Bien, entonces es carga sobre tiempo. ¿Qué es el tiempo? Esto es un movimiento periódico, entonces el tiempo que le tarda en dar una vuelta a la carga va a ser el tiempo. Ese le vamos a llamar T. ¿De acuerdo? A esto yo puedo agarrar y multiplicar por 2pi y dividir entre 2pi para que salga rápidamente omega, porque 2pi sobre el periodo es omega, entonces tendríamos la carga por omega partido 2pi. 2pi no es ningún problema. Ahora tenemos la frecuencia angular de rotación de nuestro electrón
alrededor del núcleo. Eso sí es más importante, por supuesto. ¿Ya? Entonces, puedo yo reemplazar y tendría la carga por la frecuencia sobre 2pi por pi r al cuadrado. Entonces, estas dos cantidades se pueden simplificar y entonces el momento dipolar magnético orbital sería igual a ¿qué? A E por omega por R cuadrado sobre 2. Ok, muy bien. Pero está la velocidad angular de rotación o la frecuencia angular de rotación. Tal vez sea conveniente pues escribir, ya que mu es del movimiento orbital del electrón, tal vez sea conveniente escribir para este caso la expresión de L, ¿no? L es simplemente igual a I por omega, ¿verdad? Donde I es el momento de inercia de esta partícula, pues respecto de este eje de rotación. Como es una sola partícula y la distancia es r, y su momento de inercia es simplemente la masa por la distancia de la partícula al eje de rotación, que es r elevado al cuadrado. Entonces, L, que es el momento angular orbital, para nuestro caso, podríamos escribir como m, en este caso estamos hablando de la masa propia del electrón, ¿verdad? Por r cuadrado por omega. Bien, esta misma cantidad se encuentra acá. Entonces, tal vez es conveniente expresar en términos de L, ya que sabemos cómo se cuantiza L, ¿verdad? Entonces, omega r cuadrado sería L sobre m sub 0. Entonces, al sustituir, me quedaría E sobre 2 veces m sub 0 veces L. Ahí está. Ya desapareció la velocidad angular de rotación, no existe ningún radio, no hay ningún pi, no hay nada, es decir, no hay evidencia del tipo de órbita, ¿verdad? Pero mu está en función de L. Y como sabemos cómo se cuantiza ese, pues inmediatamente pues vamos a poder saber cómo se cuantiza mu sub L. Pero de aquí es evidente, por favor, que si eso está sucediendo con L, pues con su componente en la dirección Z, lo propio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final yo voy a poder escribir como vectores, lo único que tengo que hacer, ya, tal vez valga la pena primero hacer eso, ¿ya? Porque si no, no va a parecer tan evidente. Entonces, ahí está mu sub L, y de acá, pues lo que estábamos buscando, mu sub L. ¿De acuerdo? Entonces, mu sub L como vector va a ser igual a menos, y eso tiene que ver con esta figura, E sobre 2 veces m sub 0 veces vector L. Listo, esto nos está dando lo que estábamos buscando, pero en función de L. Pero lo bueno es que nosotros sabemos absolutamente todo en relación a L. Entonces, hasta acá ya está prácticamente resuelto nuestro problema. Vamos a salvar esto y lo podemos borrar. Y lo vamos a escribir acá. Y va a ser igual a menos E sobre 2 veces m sub 0 por L.
Listo. Ahora podemos borrar esto también. Bien, el hecho de que estos dos vectores sean antiparalelos me permite a mí obtener también la componente en la dirección Z, ¿verdad? Entonces, la componente de mu en la dirección Z, vamos a escribir de esa manera, será igual a ¿qué? Menos E sobre 2 veces M sub 0 LZ. Ahí está. Ok. Entonces vamos a la cuantización. Pues resulta que la magnitud de el momento dipolar magnético orbital se podrá expresar como, ahora no me interesa el signo, ¿verdad? E sobre 2 veces M sub 0. Tal vez sea conveniente introducir ahora, ¿eh? Ahora mismo, antes de hacer esto, por favor. Tal vez es muy conveniente ahora. A este término se le suele llamar, ¿ya? A ver, ¿cuál es la nomenclatura de este asunto? Es decir, está en función de una constante y de la, bueno, y la otra, que es la masa del electrón, y se llama radio giromagnético del electrón, ¿ya? Y su valor es igual a ver, lo vamos a calcular rápidamente. Esto es dividido entre 2, esto nos da 8,79. Por supuesto con más decimales, ¿de acuerdo? Pero eh, sin ser muy quisquillosos, esto es por 10 elevado a la 10. ¿De acuerdo? Es la constante giromagnética del electrón. A ver, ¿qué unidades? Coulombs por kilogramo, ¿no? En función de este radio giromagnético del electrón, se podrá escribir esto de esta manera, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora sí, me interesa escribir esto. Y lo podríamos escribir de esta manera. Veces L. ¿Ya? Ahora, como L tiene esta regla de cuantización, significaría que tendríamos gamma E por H barra por la raíz de L por L más 1.
¿Ya? A este número aquí se le conoce con el nombre de magnetón de Bohr. ¿Ya? Mu sub B. Y es igual a 9,27 por 10 a la menos 24. Joules sobre Tesla. ¿Ya? Joules sobre Tesla. Bien, y este es un número muy común, digamos, cuando uno hace estudio de transiciones electrónicas, ¿ya? Es decir, espectroscopía. Entonces, estos números son importantes de tenerlos cerca porque van a aparecer muy a menudo. Entonces, mu sub L va a ser igual a mu sub B, que es el magnetón de Bohr, por la raíz de L por L más 1. Ahí está la regla de cuantización para mu sub L, ¿verdad? No se olviden que L pues, puede ser 0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí está, esto es un conjunto discreto que quiere decir que mu sub L pues está cuantizado. Entonces, si tomamos el conjunto con L igual a 0, esto es 0. Con L igual a 1, esto es raíz de 2 veces el magnetón de Bohr. Con 2 sería raíz de 6 veces el magnetón de Bohr. Y así sucesivamente. Bien, ¿qué pasa con la componente Z? Entonces es mu es decir, gamma sub E por LZ, que es M sub L veces H bar, ¿verdad? Ahí está, es gamma sub E LZ, pero LZ se cuantiza de esta manera, entonces es igual a esta expresión. ¿Eso qué quiere decir? Que otra vez aparece el magnetón de Bohr por M sub L, ¿verdad? Y como M sub L se cuantiza desde menos L hasta más L, pues ahí están todos los posibles valores, ¿verdad? Entonces sería, qué sé yo, no sé, pues para un determinado L. Para M sub L, para L 0, M sub L 0, por tanto la componente LZ es 0 también, y hemos dicho que no significa que no está girando, sino que la simetría de la rotación es esférica, ¿no? En otras palabras, esto representa el valor medio de la componente en la dirección. Ajá. Ok, entonces, ahí está.
Entonces tenemos la cuantización del momento dipolar magnético orbital. Es muy importante que ustedes comprendan de que no solo hay esta cantidad asociada con la propiedad de la masa, sino también la cantidad asociada con la propiedad que es la carga eléctrica. Entonces, cuando hablamos de la cuantización del momento angular orbital, intrínsecamente hay la cuantización del momento dipolar magnético orbital, que es muy importante para lo que veremos más adelante. ¿Alguna pregunta?